Hola chicos, vamos a empezar a estudiar las funciones de manera analítica. Lo primero que vamos a ver es el dominio de la función. Recordar que ya lo vimos gráficamente, que el dominio de la función son los valores que puede tomar x. Entonces, para estudiar el dominio de una función, hemos dicho que son los valores que puede tomar x, lo que vamos a hacer es ver los diferentes tipos de funciones que tenemos. Empezamos por ver unos ejemplos de funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son los polinomios en general. X cuadrado más x menos 3 sería una función polinómica. 2x cubo menos 1. Cualquier función polinómica es cualquier polinomio. 4x cuadrado más 4. Entonces, si yo pienso en qué valores puedo darle a la x la puedo sustituir por cualquier valor, cualquier número que yo sustituya me va a dar un resultado, me va a dar un valor de y. Por tanto, las funciones polinómicas tienen dominio R, significa que le puedo dar cualquier valor. Para responder pondríamos simplemente dominio R. Como es una función polinómica, dominio R. Puedo dar a x cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Vamos a ver un segundo tipo de función, que son las funciones racionales. Recordamos que las funciones racionales son las fracciones, que son las que tienen x en el denominador. Vamos a poner un par de ejemplos, por ejemplo, x más 4 partido de x cuadrado menos 9. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, 2 partido de x cubo menos 3x cuadrado más 2x. En las funciones racionales, lo que nos va a interesar es lo que pase en el denominador. ¿Por qué nos vamos a fijar en el denominador? Porque no existe un número partido de cero. Un número partido de cero es una indeterminación matemática. Si lo hiciéramos en la calculadora nos saldría que no existe. Por tanto, si identificamos que estamos en una función racional, nuestro objetivo va a ser el denominador. ¿Y qué vamos a hacer? El dominio va a ser todo R menos los valores que anulen el denominador. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolverlo es simplemente igualar el denominador a 0. Y con eso haremos el dominio. Vamos a ver los dos ejemplos que os he puesto. Si igualamos en este caso el denominador a 0, resolvemos esta ecuación de segundo grado y me quedaría x más menos raíz cuadrada de 9, que es igual a más menos 3. Por tanto, el dominio de esta función sería todo R menos el menos 3 y el 3. Observación que os hago, los números siempre se ponen entre llaves y en orden de menor a mayor. Vamos a ver el segundo ejemplo. Si me fijo en este denominador, lo primero que voy a hacer es sacar x como factor común y igualar a 0. Si sacamos x como factor común, una solución va a ser 0 y la otra solución me la va a dar resolver esta ecuación de segundo grado, que sería 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a. Bueno, estamos aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Nos va a salir 3 más menos 1 partido de 2 y las dos soluciones que me salen son 2 y 1. Cogemos las tres soluciones que nos han salido y entonces ya podemos expresar el dominio R menos las soluciones que nos han salido en orden alfabético. Por tanto, el dominio es R menos el 0, el 1 y el 2. Y esto sería el dominio de las funciones racionales. Vamos al siguiente tipo de función. Estamos en funciones irracionales. Funciones irracionales, para que nos quede claro, son las raíces elevadas a índice par o impar. Y aquí va a haber una diferencia entre si el índice es impar o si el índice es par, así que la vamos a hacer por separado. Vamos a empezar por las de índice impar, que las vamos a llamar tipo 1, y luego las de índice par, que van a ser el tipo 2. Si empezamos por las de índice impar, las raíces, ponemos un ejemplo, f de x, raíz cúbica de x más 1.
Las raíces cúbicas, tenemos que recordar que el dominio son los valores de x. Las raíces cúbicas pueden tomar cualquier valor positivo o negativo, entonces solo me voy a tener que fijar en lo de dentro de la raíz. Y voy a hacer el dominio de lo de dentro de la raíz. He puesto dominio R, pero en realidad es dominio de lo de dentro de la raíz. Si dentro es un polinomio, obviamente el dominio es R, que es este caso. En este primer ejemplo estamos en un polinomio. Dentro de la raíz hay un polinomio y sabemos que los polinomios tienen dominio R. Pero vamos a poner un segundo ejemplo que ya no sería igual. Si yo estoy en la raíz cúbica de x partido de x más 1, dentro de la raíz ya no hay un polinomio. Dentro de la raíz hay una función racional. Y para estas funciones igualábamos el denominador a 0 para poder hacer el dominio. Y el dominio ya no era R, el dominio era todo R menos lo que anulaba al denominador, en este caso el menos 1. Por eso, aunque he puesto en el recuadro que son dominio R, en realidad es el dominio de lo de dentro de la raíz. Va a ser R si dentro de la raíz hay un polinomio. Y vamos ahora a raíces de índice par. Raíces de índice par, raíces cuadradas. Me tengo que acordar que las raíces cuadradas solo pueden tomar valores 0 o positivo. Por tanto, para calcular el dominio, lo que voy a tener que hacer es resolver una inecuación. Y una inecuación ya hemos aprendido a resolverla. Si no nos acordamos, podemos revisar los vídeos anteriores. Vamos a poner un par de ejemplos, a ver si nos sirve de repaso y nos acordamos. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Pues como hemos dicho, estamos en raíces de índice par. Tenemos que coger lo de dentro de la raíz, que es el x cuadrado menos 9, y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cómo resolvíamos esta inecuación? Primero resolvíamos la ecuación de segundo grado, que la tenemos resuelta de antes, x cuadrado igual a 9, x es más menos 3, porque va a ser la raíz cuadrada de 9. Y os recuerdo que para resolver las inecuaciones o ver los intervalos que nos valían, hacíamos intervalos. Estaríamos entre menos infinito y infinito, círculo cerrado, porque en la inecuación hay igual, y tomamos los valores de menos 3 y 3. Para que se vea mejor lo voy a ir haciendo en otro color. Tomaremos un intervalo entre menos infinito y menos 3, entre menos 3 y 3, y de 3 a infinito. Utilizamos el 0 que se encuentra aquí en este intervalo de en medio, y si sustituimos por 0 nos sale menos 9. Menos 9 es mayor que 0. Como me contesto que no, no me vale. Y entonces, como si las soluciones son diferentes, sí hay alternancia y me van a valer los otros dos extremos. Pues esos extremos que me valen es lo que se convierte directamente en el dominio. El dominio va a ser los intervalos de menos infinito a menos 3, unión de 3 a infinito con corchete. Vamos a ver un segundo ejemplo y nos sirve nuevamente de repaso de inecuaciones, y vamos a imaginarnos que tenemos la raíz cuarta de x partido de x más 1. Fijaros que he puesto el mismo ejemplo de antes, pero antes era una raíz cúbica, entonces solo cogíamos lo de dentro de la raíz y veíamos si era un polinomio, una fracción o qué era. Y ahora estamos en una raíz cuarta. Si es una raíz par, directamente inecuación de lo de dentro de la raíz. Por tanto, si es la inecuación de lo de dentro de la raíz, vamos a poner todo lo de dentro de la raíz, x partido de x más 1 mayor o igual que 0. ¿Cómo se resolvía este modelo de inecuación? Igualando a 0 por separado la parte de arriba y la parte de abajo. Tenemos x igual a 0, x más 1 igual a 0, que x igual a menos 1. Y con eso cogíamos nuestros intervalos. Por un lado tenemos el 0, que lo ponemos con círculo cerrado, y el 1, que lo ponemos con círculo abierto. Recordamos, en las fracciones el denominador siempre va en abierto,
aunque haya aquí un igual. El denominador siempre en abierto, porque no se incluye. Una vez que tenemos esto, hacemos nuestros intervalos entre menos infinito y 0, entre 0 y 1 y de 1 a infinito. Y vamos a coger, por ejemplo, el número 2, que estaría en este último intervalo. Si sustituimos por 2 en la inecuación, sería 2 partido de 3. ¿2 partido de 3 es mayor que 0? Sí. Por tanto, nos vale ese trozo. Por la alternancia, al ser soluciones distintas, el de en medio no, y el del otro extremo sí. Y con eso escribimos directamente el dominio de esta función. El dominio de esta función, de menos infinito a 0, corchete, de 1 a infinito, paréntesis. Bueno, espero que nos haya servido de repaso tanto en ecuaciones y se haya entendido el dominio. Vamos a otro tipo de función, que serían las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, al igual o parecido a lo que le pasa a las raíces de índice en par, no existen ni los logaritmos de 0 ni los logaritmos negativos. Por tanto, como no existen, cuando queramos hacer el dominio necesitamos que la función sea mayor que 0. Vamos a igualarlo de dentro del logaritmo a mayor que 0. Ahora solo mayor, no mayor o igual. Ponemos un par de ejemplos y con esto quedará claro. Entonces, por ejemplo, y da igual tener logaritmo neperiano, logaritmo en base 2, en base 10, en cualquier base. Vamos a poner este ejemplo, por ejemplo, x cuadrado más 4x. El logaritmo sería x cuadrado más el logaritmo de x cuadrado más 4x y tenemos que hacer la inecuación del logaritmo, o sea, de lo de x cuadrado más 4x. Cogemos x cuadrado más 4x mayor que 0, ahora solo mayor. Resolvemos la inecuación, por un lado sacamos factor común, una solución va a ser x0 y la otra solución va a ser el paréntesis, por tanto x menos 4. Hacemos los intervalos, círculos abiertos porque no hay igual, colocamos el menos 4 y el 0 y hacemos intervalos entre menos infinito y menos 4, menos 4, 0, 0 infinito. Y vamos a coger el 1, que sería 1 al cuadrado más 4 por 1. Y sale 5. ¿5 es mayor que 0? Sin el igual, solo mayor. ¿5 es mayor que 0? Sí. Por tanto, gráficamente nos vale este trozo y como las soluciones son distintas, hay alternancia, este no y este sí. Pues tendríamos dominio de esta función de menos infinito a menos 4 y de 0 a infinito. Vamos a poner un segundo ejemplo, por ejemplo, logaritmo de 4 menos 2x. Mismo procedimiento, como estamos en un logaritmo, lo de dentro del logaritmo mayor que 0. Nos queda una inecuación de primer grado y la resolvemos. Recordar que en las inecuaciones de primer grado la x nunca puede aparecer negativa. Entonces, el método que usábamos era cambiar todos los signos y dar la vuelta al símbolo. Y ya podemos despejar la x. X menor que 4 medios, que es 2. Lo leemos directamente y esto se lee x menor que 2. Por tanto, si es menor que 2, es el lado del menos infinito. Y el dominio va a ser de menos infinito hasta el 2. Bueno, con esto yo creo que las inecuaciones están bien repasadas y además ya entendemos dominio de funciones. Llegamos al último tipo de función, que serían las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales van a ser cuando tengo un número elevado a algo con x. Y entonces nos vamos a fijar en el exponente. El exponente es el que nos va a marcar el dominio. Son ejemplos muy sencillos y vamos a ver un par de ejemplos. Si tenemos 2 elevado a x cuadrado más 4. Como hemos dicho, nos tenemos que fijar en el exponente. Y entonces, según lo que sea el exponente, así es el dominio. ¿Qué es el exponente en este caso? Un polinomio.
Como el exponente es un polinomio, ¿cuál era el dominio de los polinomios? Dominio R. Y listo, ya no tengo que hacer nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Si ponemos 1 partido de x. Bien, me fijo en el exponente. ¿Qué es el exponente? Una función racional. Y las funciones racionales tenían dominio R menos lo que anula al denominador. En este caso, ¿qué es el denominador? X. Si yo igualo x a 0, con esto obtengo el dominio. El dominio será todo R menos lo que anula el denominador a 0, que es el 0. Y así podríamos tener cualquier ejemplo. Si yo tengo 5 elevado a raíz de x más 1, pues mismo caso, me fijo en el exponente. ¿Qué tengo en el exponente? Una raíz de índice par. ¿Qué tengo que hacer para resolver raíces de índice par? Inecuación mayor o igual que 0. Por tanto, tengo que coger lo de dentro de la raíz, que es el x más 1 mayor o igual que 0. X mayor o igual que 1 y mayor o igual que 1 sería de 1 a infinito. Ya tengo el dominio. Dominio, hemos dicho, de 1 a infinito. Y con esto veríamos todos los tipos de dominios.